La iglesia inició de una manera íntegra. ¿Qué es íntegra? Que empezó completa, porque empezó con el patrón original de todo lo que Dios le puso. Dice ahí en Efesios 4:12 que el Señor estableció en la iglesia 5 ministerios. 5. El ministerio del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor y del evangelista. La iglesia con esos 5 ministerios era una iglesia poderosa, explosiva. Llegaban a los pueblos 2 personas y la alborotaban. 2 personas llegaban y rompían la idolatría en un pueblo y se armaba un alboroto, un avivamiento tremendo. Porque andaban de una manera íntegra, caminando en los 5 ministerios, bajo una unción profética, apostólica. Y andaban alborotando. En el pasado no se nos decía evangélicos, se les llamaba los del camino. Y a otros grupos decían los que alborotan las naciones. Eran poderosos porque era una iglesia íntegra. Con el devenir de los tiempos, la iglesia fue fundida con el paganismo. Un emperador llamado Constantino, al ver que éramos tantos los cristianos, para poder tener un control político del mundo, porque vivíamos en guerra, defendíamos tanto esto, hermano, que habían guerra, donde se agarraban los mochos. O sea, la gente oraba, era lleno de unción y de poder, pero cuando querían quitarle su evangelio, se mataban con cualquiera. Se iba a la guerra, hermano. Si usted no sabía eso, la gente, cuando llegamos a crecer, porque es que ya estábamos hartos de que nos mataran gente, a los cristianos los mataban, los metían en los circos, a la mujer embarazada la bañaban en sangre para que se la comieran los perros y los leones. Juan, ese teólogo que usted ve ahí, lo quemaron vivo. Y al ver que no se quemó de manera milagrosa, tuvieron que llevarlo a una isla, la isla de Patmos, para ver si se moría por ahí. Porque se decía que ese señor tenía 7 vidas como el gato y que parece que él no iba a morir, porque Jesús dijo, cuando le dio el boche a Pedro, y a ti que si yo quiero que él quede vivo hasta que yo vuelva. Y eso se regó en toda la iglesia de que Juan no iba a morir. Incluso fue el que más duró. Esa palabra profética que Cristo derramó sobre Juan, lo hizo que fue el apóstol que más duró. Todos murieron y Juan se quedó vivo. Y en la iglesia lo amaban y lo tenían como un trofeo cuando era el último apóstol. Decían, no, él no se va a morir. Interpretaron eso allí a como a ellos les convenía. Pero la verdad es que dio evidencia el hombre de que tenía como si fuera 7 vidas. Cuenta la tradición de que lo quemaron, lo metieron en una olla hirviendo y lo sacaron como que fue que lo metieron en un jacuzzi, hermano. Y lo mandan a una isla para salir de él, y allá donde ellos creen la isla era una isla desértica, peligrosa, donde se llevaban a los prisioneros más peligrosos para que no pudieran escapar. Y en esa isla, cuando el diablo cree que va a acabar con Juan, Dios le da la revelación más grande. La más grande que existe, la revelación del Apocalipsis. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando el diablo te mete en el desierto y te mete en la situación y en el proceso más difícil, de allí que Dios va a sacar una mujer tremenda. De ahí que Dios va a sacar un hombre grande. Ahí en ese proceso por el que tú estás pasando, de ahí que Dios va a sacar una mujer llena de unción y de revelación y de poder. El diablo siempre se equivoca, hermano. Te mete en un proceso, en un desierto, entonces de ahí es que sale hombre, de ahí es que sale una mujer grande. De ahí sale la revelación más terrible, que hay gente que dice que ahí fue donde Dios se la comió todo. O sea, el Apocalipsis es una mandaria, hermano, es un martillo. Cuando creen que el hombre va a morir. Entonces esa iglesia era completa. Diga conmigo, la iglesia era completa. ¿Qué sucede, hermanos? La iglesia duró siglos fundida. Este señor llamado Constantino, cuando vio que tenía el imperio dividido, por allá por Babilonia tenía, en el oriente tenía a los paganos y aquí tiene a los cristianos, embaucó la iglesia, la envolvió en una mentalidad terrenal. La iglesia obviamente sabía que iba a tener beneficios económicos porque se unió al Estado. Pero el hombre sabiamente le dijo, miren, es que ustedes están adorando lo mismo. Miren, esa María que ustedes adoran es la misma diosa que adoran allá. Pero la iglesia no adoraba a María. Él metió la adoración de María a la iglesia. Mire, esa que ellos adoran allá es la misma María que ustedes tienen, la del niño Jesús. Ese es Júpiter de por allá, es fulanito. Y a cada dios pagano de allá del oriente le puso el nombre de San Pedro, de San Pablo. Y la iglesia tontamente aceptó esa oferta y ahí empezó lo que se llama el paganismo, lo que llegó hasta hoy la iglesia católica. Esa idolatría.
Pero no solo eso, hermanos. Ese asunto llegó hasta el 31 de octubre del 1517, cuando un señor llamado Martín Lutero escribió 95 tesis y la puso en la iglesia allá en Alemania y protestó. Ahí empieza el renacimiento. Se usa la palabra reforma y renacimiento en la historia. Esto no solamente impactó en el orden religioso, sino en el arte, porque la iglesia dominaba todo, en el arte, en la ciencia, en todo, el mundo cambió. Es decir, el evangelio es progreso, hermanos. El evangelio es avance. Parte de todo ese paquete que la iglesia aprendió en la iglesia pagana, en la iglesia católica, fue la doctrina del sufrimiento, la doctrina de la miseria, la doctrina del celibato, la doctrina del aislamiento, la doctrina del puritanismo. Sí, eso vino de ahí adentro. Los monjes se apartaban y vivían en lugares desérticos. Había uno que le llamaban los eremitas. Oiga, de la palabra eremitas es que viene la palabra ermitaño, que la usamos hoy. De los eremitas. Fue un grupo de creyentes que creían que para ser santos tenían que apartarse de todo el mundo, vivir en el desierto, enajenado de la realidad. Hacían voto de pobreza, casi ni comían. O sea, nosotros a veces ayunamos, pero el caso de ellos era que a veces comían. Era totalmente al revés. O sea, el ayuno era una norma de vida de ellos, lo cual es incorrecto porque es un extremo. Esa iglesia... Entonces, Martín Lutero es el fundador del protestantismo, hermano, lo que usted y yo somos hoy, los protestantes. En los siglos posteriores, después del protestantismo, es que surge la iglesia bautista, la wesleyana, de ahí, oiga, pero empezó a surgir una iglesia incompleta, porque esa iglesia vino con mañas de allá. Y de ahí surgió la iglesia de Dios, que se conoce hoy, el concilio iglesia de Dios, las asambleas de Dios, lo que son ustedes, y otro concilio, y surge un movimiento que toman la hegemonía del evangelio en el mundo. Pero tristemente para nosotros tenemos que entender que el Señor está restaurando su iglesia. El Señor está restaurando su iglesia, y muchas cosas de las que nosotros nos sentimos orgullosos, el Señor la está rompiendo, porque Él quiere volver la iglesia a lo que era en su estado original. Aleluya. Mire, hermanos, el Señor quiere volvernos a la senda antigua. Pero sabe, la senda antigua es volver al original de lo que era la iglesia. Nosotros no somos modernos ni creemos que estamos haciendo nada nuevo. Estamos restaurando la iglesia a lo que era originalmente. Restaurar no es más que agarrar un edificio, buscar el plano original y ver y decir, wow, pero esto le han hecho unos cambios tremendos y se ha deteriorado. Es empezar a quitar lo podrido y poner cosas nuevas. Empezar a quitar lo que se está cayendo y restaurar el ministerio. Y quiero ser duro con esto, hermano, porque le prediqué esto a la iglesia hace unos días y cuando terminó el culto solamente me saludó mi esposa. Créanme así. No me saludó, o sea, la iglesia entera salió enojada conmigo como pastor, ellos no esperaban. Hubo gente que son diezmadores que le dijeron a su esposa, hombre, ¿y qué fue lo que le dio al pastor hoy? Pero ¿y qué fue lo que le dio al pastor? O sea, eso siempre estaba ahí, simplemente Dios estaba esperando el momento oportuno para que el pastor lo dijera. Hermano, si hubiese sido una visita, a piedra le caen. A piedra. Yo empiezo a decirle a la iglesia, es que porque hayamos ido a encuentros y cuestiones, nosotros no somos una iglesia todavía original, todavía no somos una iglesia de reino, todavía no somos una iglesia de vino nuevo, todavía no somos una iglesia restaurada. Y nos están criticando por los 2 o 3 cambios que hemos hecho y todavía es muchísimo más lo que falta. La iglesia de reino, hermanos, la iglesia que el Señor fundó, en ella estableció los 5 ministerios. Y esa iglesia que yo le estoy mencionando a ustedes, lo que le llamamos la iglesia tradicional, nuestras iglesias. Yo nací en la iglesia de Dios desde niño, mi papá, mi mamá. Y ustedes en la asamblea y otros que son bautistas. Nuestra iglesia, hermanos, funcionan con 3 ministerios apenas. El pastoral, el evangelístico y el maestro. Y con deficiencia. Porque muchas veces el pastor no pastorea a la iglesia, sino que la iglesia pastorea al pastor. Entonces ahí ese no es el modelo que tiene la Biblia. El evangelístico es
A los evangelistas lo tenemos, hermano, que lo usamos cuando nos conviene, pero yo no sé si usted, mire, lo de los evangelistas es casi de cogerle pena. El evangelista es un muchacho acelerado o una muchacha que Dios la usa con un fuego, una palabra tremenda, que viene, se convierte en 50 cuando predica. Le damos una ofrenda ridícula. Es una persona que tiene 3 muchachos, pasa más hambre que el caray. Un día viene y predica un mensaje duro y el pastor no lo vuelve a invitar más. No me gustó, ni la iglesia lo quiere. Pero no solo eso, que se llaman por el mismo concilio, llaman al presbítero y esa persona queda totalmente decapitada ministerialmente. Por eso que usted ve que los evangelistas van de camada en camada. Usted dice, ¿dónde está el hermano fulano? Nosotros los matamos, hermanos. No le toleramos ni siquiera que se equivoque con una cita, varón, es un falso profeta, porque mira, cuando él dijo Romano 8, no lo dice en Romano 8:33. Se equivocó de número, no, pero es un falso profeta, varón, no lo invite más, es peligroso, varón. O sea, nosotros los matamos. Los evangelistas no duran más de 2 años, hermano. ¿Usted conoce a alguno que haya sobrevivido? No, hermano, lo usamos hasta cuando nos conviene, pero después lo decapitamos. Eso es el evangelista. El maestro es alguien que se convierte y si sabe leer mucho o es profesora por lo menos de escuela, agarramos un expositor y decimos, mire hermana, usted es maestra de escuela dominical. Tenemos un maestro mecánico, pero no un maestro llamado por Dios proféticamente, con un llamado ungido. Mire, cuando a mí me pusieron por primera vez como maestro, yo decía, tienen que haber cometido un error, porque es que a veces aparecen unas lecciones de que la oración, y usted me veía a mí de hipócrita hablando de la oración, pero él leyendo lo que dice el expositor, pero no oraba ni 2 minutos, hermano. ¿Qué puede transmitir a alguien enseñando a orar si usted no ora? De repente aparecía una lección del diezmo y no diezmaba. Y usted me veía allí dando leña, hermano, que el diezmo, que Malaquías 3:10, pero el que está enseñando no puede fluir porque él no vive eso que está enseñando. O sea, esos son, no, que es maestra de escuela dominical, es un ministerio fuerte. A veces más fuerte que el del pastor, porque usted tiene que vivir lo que usted está enseñando. Qué desafío, cada vez que yo estudiaba una clase, Pastor Paul, yo decía, aquí tiene que haber un error. Y yo era un jovencito como de 16 años, tiene que haber un problema, porque es que no es lo mismo sentarse a oír que usted expresarlo. Usted sabe lo que alguien que no ayuna hablando de ayuno, hartándose todos los días hablando de ayuno. Usted es un filósofo, usted es un teórico, y por eso no fluye. Mire, cuando alguien habla de lo que vive, eso como que es como una espada que penetra el corazón. Aleluya. Oiga bien, si hay algo que tiene que funcionar con 5 y nada más funciona con 3, eso es un 60%. Mire, para ser 100 son 20, 20, 20, 20, 20. Si le quitamos 40, una iglesia funcionando apenas un 60, y ese 60 también con problemas, por lo que le estoy explicando del maestro, del pastor, del evangelista. A veces el pastor le da todo su amor a una iglesia, 5 años dejando el pellejo. Y cuando él cree que la iglesia está contenta y los diáconos, de repente con lo que se encuentra es que los diáconos se reunieron y llamaron al concilio y la palabra que sale es, no lo queremos. ¡Wow! ¿Es así? 5 años, un tipo pasando la 1001, peleando con el diablo, con los demonios, y de repente, no lo queremos. Entonces, ese pastor con el corazón desbaratado, herido, la esposa, entonces lo llevan a otra congregación, él viene herido. Mire, hermano, él dura 2 o 3 domingos predicando medio chévere, pero cuando puede sincerarse, lo que empieza es a darle palo. Entonces, lo que es un calientabanco, o sea, transfiere lo que recibió, porque el que recibe amor da amor, pero el que recibe golpe, hermano, da golpe. El que recibe herida, lo que transfiere es heridas. Y si esos son los que tenemos, imagínense, entonces hay 2 ministerios que no lo queremos. No tenemos el apostólico. Ya no hay apóstol, decimos. Eso era de antes, pero ¿cuál antes? Si todavía estamos en la época de la gracia, en la época de la iglesia. Los apóstoles no eran del Antiguo Testamento. El Señor lo estableció en su iglesia. No queremos. No, varón, que no hay apóstol. No hay profeta tampoco. Pero con los profetas somos hipócritas, todos nos gusta, todos sabemos que hay profetas, pero lo tenemos ahí estrangulado. Van a nuestra casa y nos oran, nos ministran. Si la palabra no conviene, si es dura, es un falso profeta, sácale los pies. Los concilios hasta ahora dan credenciales para pastores y para evangelistas, pero no conozco el primer profeta que el concilio los reconozca. Ningún concilio reconoce profeta.
¿Sabe qué significa eso? Que la iglesia no está totalmente restaurada. Hasta que los concilios nos den credenciales y te digan, usted es profeta de Dios, usted es apóstol, usted es maestro. No porque haya ido a ningún instituto. Es más, el Señor me dio una palabra fuerte en estos días, hermano Paul. La mitad de lo que se está enseñando en los institutos es basura y Dios quiere restaurar. Es un chismaqui. Fui conservador. Es casi todo que hay que barrer con todos esos libros. Porque nuestra gente no está saliendo formada como Dios quiere de esas escuelas. El Señor va a fundar nuevas escuelas apostólicas y proféticas, iglesias, institutos de reino, hermano. Porque en ningún instituto enseñan a un pastor a salir de allí con un corazón de amor, que se siente con el pecador al lado a llorar. Lo que tenemos es una vara para juzgarlo. La disciplina, le meto 2 años. Un hombre o una mujer quebrantada, profético. Mire, hermano, ¿por qué el Señor establece esos 5 ministerios? Porque la iglesia tiene que ser una iglesia de reino. ¿Sabe qué significa reino, hermano? Poder y autoridad. Poder y autoridad, pero en un reino hay jerarquía. Nosotros realmente no tenemos jerarquía, porque en la iglesia, hablándolo sinceramente, hermano, cada uno hace realmente lo que quiere. Realmente cada uno anda, se anuncia un culto y usted viene si quiere. Si se nubla, ya esa es la excusa perfecta. Ay, ya encontré, gracias nube, ya puedo hablar mi mentira y justificarla. Cualquier cosa es una excusa para no cumplir con nuestra responsabilidad en la iglesia. En la iglesia tradicional aprendimos muchas emociones, a sentir. Hago las cosas y siento. Pero en la iglesia de reino es que tengo que hacerlo. Tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que congregarme, tengo que obedecer las órdenes del pastor como si fuera Dios que la dio. Ay, eso sí es difícil, hermano, pero eso es un reino. En el reino hay un comandante que da una orden, las órdenes no se discuten. Pero la iglesia tiene problemas porque cuando se dice una orden, sale una hermanita y dice, yo opino. Ay, hermano, el que es soldado no opina, el que es soldado obedece. Y después que obedece, si algo no salió como era, entonces que usted viene muy humildemente y con mucho cuidado. Porque hay un asunto de jerarquía espiritual, hay un asunto de reino. Y hasta que nosotros no comprendamos esto, fíjese que él dice que él mismo estableció 5 ministerios. Pero oiga el propósito. Dice en el verso 12, de Efesios, vaya conmigo allá, de Efesios 4. Primero el 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Mire, hermanos, otro error que nos han enseñado, no más varón, es que somos humanos, es que no somos perfectos. Bueno, tenemos un desafío. El Señor quiere que seamos perfectos. ¿Qué cosa? Dígale que está a su lado, ¿qué cosa, hermano? Y Jesús lo dio como mandamiento, dijo, sé pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios mío. O sea, es una demanda. No, usted no se puede dedicar a recotar. Hay gente, hermano, que se echa ahí y dice, varón, es que somos humanos, pero a nombre de lo humano adoramos mal, ofrendamos mal, servimos mal, porque es una justificación, hermanos. Y yo le estoy hablando del patrón bíblico. Ahora, ¿por qué son importantes esos 5 ministerios? Yo se lo voy a ir diciendo así rapidito. Mire, el Señor establece 5 ministerios por la siguiente razón. Primero está el apóstol. El apóstol, hombre o mujer, es la persona que Dios le da una autoridad. Y en esa persona convergen los 5 ministerios. Si no es profeta, el que es profeta está por debajo del apóstol. Si no es que el apóstol también Dios lo usa en profecía, porque Dios lo usa como Él quiere en el lugar indicado. Dios lo usa para plantar iglesias. Le da una autoridad para desarraigar principados y potestades. Llega a un lugar y los espíritus de las tinieblas saben que allí hay una autoridad espiritual, no una autoridad eclesiástica, una autoridad espiritual. Porque, hermano, en algo que estamos perdidos es que la autoridad es en el mundo espiritual, no es en el mundo físico. En el mundo físico el concilio te da un cargo y mañana hace así, se reúnen 2 o 3 ejecutivos y ya tú no eres nada. Pero en el mundo espiritual las cosas no se deciden así. Una vez usted tiene autoridad en el mundo espiritual, usted no baja de ahí, usted sube más hacia arriba. Y quien te hace el saludo son los demonios. Ay, por ahí viene fulano, es un apóstol. O sea, del reino espiritual, en el reino espiritual, en el mundo espiritual tiene una autoridad.
El apóstol establece la iglesia, le da cobertura a los demás ministerios, ora por ellos, llora por ellos, le da consejos, le da guianza. Si tiene que suplir, bendice. Eso es un apóstol. El que sigue es el profético, mi hermano. Mire, ese ministerio, voy a dejar el profético para último, lo voy a cambiar. El pastor, la palabra pastor viene de pasto, de cuidado y de alimento. Esas son las dos relaciones que tiene la palabra pastor. Porque el pastor viene de una palabra, de un oficio que había en Israel, que era la persona que cuidaba las ovejas. Y cuidar las ovejas era cuidar el rebaño de que no viniera ningún lobo a tocarlo. El pastor, hermano, tiene que ser bien amoroso con sus ovejas, pero es violento. Cuando viene, en estos días, mire, el pastor es tan tremendo que en estos días yo amenacé a alguien de meterlo preso porque estaba difamando de la iglesia. Y alguien me dijo, hoy los pastores demandan y los pastores meten preso. Digo yo la mando para la victoria, porque yo estoy defendiendo el reino de Dios. Yo soy un David, violento y tremendo, cuidando la grey del Señor. O sea, el pastor no es genuflexo que va a venir el lobo y se lleva una. No, una menos no es nada. No, no, ese rebaño hay que cuidarlo íntegro, completo, y todas las ovejas son importantes. El pastor, cuando se acaba la hierba, aquí la comida, entonces te lleva a otro lugar. Anda buscando pasto fresco y cuidado para ese rebaño. Puede hacer muchas otras actividades, pero son básicamente eso. Le da comida a su rebaño y las cuida. El pastor intercede en el mundo espiritual por cada una de sus ovejas. Y la carga espiritual mayor de la iglesia, el Señor la pone en el pastor. Que a veces usted lo ve riéndose, pero está cargando y sufriendo más de lo que usted se imagina. El corazón del pastor está conectado proféticamente al Padre. Está tan conectado, hermanos, que yo decía, no, yo tenía que descubrir este ministerio. Porque yo no lo sabía hasta que estoy pastoreando hace apenas 5 años y algo. Cómo el corazón del Padre se pega a uno, que uno siente por la persona como si fuera que el corazón de Dios tú lo tienes aquí dentro, y Dios te revela las cosas, y Dios te dice de qué predicar. A veces llevo un mensaje y el Señor me dice, eso no es lo que yo tengo para mi iglesia hoy, háblales de esto. Y yo digo, Padre, tú eres tremendo. El ministerio pastoral es de mucho sufrimiento. Es tremendo ese ministerio, hermano, porque es como un padre. En el reino el pastor es como un padre. Tu papá te cuida, te quiere, te ama, pero también te corrige. Ya les hablé del ministerio de la enseñanza. Aparte de que hay que prepararse y tener un conocimiento del logo, hay que tener un conocimiento del rema, hay que hablar revelación, tiene que haber un llamado. El maestro de la iglesia es un líder de la iglesia, no es de que uno lee el libro ahí, uno que tiene un expositor en la mano, una guía, la guía dominical. Es una persona que el largo tiempo que tiene estudiando la palabra y exponiéndosela a otro, lo va curtiendo, va formando en ti una nueva criatura, va formando en ti un hombre y una mujer de ministerio, de compromiso. El evangelista es el que tiene celo por ganarse las almas. Aquello que le gusta hablarle a todo el mundo, a esa persona que le gusta ganarse a los perdidos. ¿A cuánto le gusta ganarse a los perdidos, hermanos? El evangelista, el que lleva el evangelio a la radio, a la televisión, a la cárcel. El que Dios le ha puesto ese sentir para ganarse a los perdidos. Oiga, aunque usted no tenga credenciales, usted no necesita las credenciales realmente del concilio. Usted necesita las credenciales del reino de los cielos. Usted cree, mire, hermano, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que la iglesia primitiva no la tenía. Y que no, que mi carnet, la gente lo que tenía era una unción, que con la sombra de ellos se sanaban los enfermos. Y hoy no, que mi carnet, que mi credencial, que papel, que esto por aquí. En la iglesia primitiva no había eso, hermano. Había unción y había poder. Esa era la credencial. Hello. Y el ministerio profético, hermano, es el que me debarata a mí. La Biblia dice que el Padre no hará nada sin que se revele primero a quién, a sus siervos, los profetas. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, hay profetas, hermanos? Mire, hay un texto bíblico que yo lo quiero aclarar, mire bien clarito hoy. Jesús dijo, los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos por lo menos lo han oído? De ahí se agarran aquellos que no quieren que el ministerio profético viva. Mire, cuando Jesús viene, encontró un ministerio profético, todos esos profetas que están ahí, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que llegó hasta Juan. Todos ellos estaban hasta que Cristo llegara. Estaban
profetizando, estaban anunciando la llegada del Mesías. Una vez que Cristo llega, el ministerio profético de la ley del Antiguo Testamento cesa. ¿Para qué tiene que haber profeta si el que va a hablar está presente? O sea, usted manda un portavoz y usted no está ahí. Yo no puedo decirle